Buen día, profe. A continuación presentamos la fase 1 de nuestro robot diferencial para sistemas mecatrónicos de ingeniería mecatrónica. El equipo está conformado por Carol Itzel Fuentes Chávez, Osvaldo Cristino Cruz, Gabriel Holguín Cruz, Ainara Chávez Viveros. Para desarrollar este proyecto primero hay que entender lo que estamos haciendo. Estamos trabajando un robot diferencial, el cual es un sistema móvil compuesto por 2 ruedas motrices independientes colocadas sobre el mismo eje. A su vez tiene una o más ruedas de apoyo, en nuestro caso tiene 2 ruedas locas. El movimiento se controla variando la velocidad de cada rueda de forma independiente sin la necesidad de que haya un mecanismo de dirección. Si ambas ruedas giran a la misma velocidad, el robot avanza en un movimiento recto. Si alguna rueda va más rápido que la otra, el robot se inclina hacia la rueda que vaya más lento. Si giran en sentidos opuestos, este girará sobre su propio eje. Para el desarrollo de esto y la matemática empleada, hay que considerar algunos parámetros como lo son el radio de la rueda, la distancia entre las ruedas, la velocidad angular derecha y la velocidad angular izquierda. Ahora sí, el modelo cinemático es el cual describe cómo se mueve el robot en función de las velocidades de sus ruedas sin considerar las fuerzas ni masas. Las ecuaciones que vemos en pantalla son las de la velocidad angular y la lineal del robot. Como podemos ver, cada variable que se encuentra ahí son las mencionadas anteriormente. Ahora veremos el modelo en espacios de estados, que es la pose del robot. Esta se define como el vector X y Y, donde X y Y son coordenadas en el plano y θ es la orientación, o es decir, el ángulo hacia el cual se dirige. Integrando esas ecuaciones en el tiempo, el robot estima su posición en el plano. Ahora pasamos con la odometría, el cual es el proceso de estimar la posición acumulada del robot a partir de la lectura de los encoders, en un instante de muestreo de ΔT. Como vemos, las variables que tenemos en pantalla, tenemos el radio de la rueda en metros, también tenemos ΔθR y ΔθL, que son el cambio angular de cada rueda en radianes. También tenemos ΔθR y L, que son las distancias recorridas de cada rueda. Estas variables nos describen el movimiento individual de cada rueda. También tenemos variables del robot, donde ΔD, desplazamiento lineal del robot en metros, y Δθ es el cambio de orientación del robot en radianes. L es la distancia entre las ruedas, también en metros. Estas variables describen el movimiento. Ahora, para las variables de la actualización de la posición, tenemos x de k y y de k, que es la posición actual del robot. También tenemos xk más 1 y yk más 1, que es la nueva posición. También tenemos θk, que es la orientación actual del robot, y lo mismo con θk más 1, que es la nueva orientación en radianes. Y tenemos k, que es el instante de tiempo. Estas variables nos permiten ubicar al robot en el plano. Ahora sí podemos decir que serían distancia igual a radio por ángulo, entonces cada rueda recorre una distancia dependiendo de cuánto gira. El robot avanza el promedio de ambas ruedas, pero gira dependiendo de la diferencia entre ellas. Con lo que avanzó y su ángulo actual, podemos calcular nuestra nueva posición. Es decir, primero calculamos cuánto avanzó cada rueda, luego obtenemos el movimiento del robot y finalmente actualizamos su posición en el plano. Este modelo de odometría asume que no hay desplazamiento, por el cual con el tiempo se puede ir acumulando un error. Ahora pasamos con el GoToWall, que es una tarea empleada, la cual nos pide llevar al robot a cierta posición, dependiendo de la odometría. Ahora tenemos nuestra ecuación abajo, donde P es la distancia del robot al objetivo, esta se encuentra en metros. Tenemos Y y X, que es la posición actual del robot, y YG y XG, que es la posición objetivo. Igual. Esta ecuación calcula la distancia en línea recta entre el robot y el objetivo usando el teorema de Pitágoras. Ahora tenemos la del ángulo deseado, donde tenemos el ángulo de error hacia donde debe girar, θ, que es la orientación actual del robot, y a tangente 2, que es la función que calcula el ángulo hacia el objetivo. Primero calculamos el ángulo hacia el objetivo con a tan 2 y luego le restamos la orientación actual del robot para obtener el error del ángulo. El robot utiliza estos dos valores, la distancia y el ángulo alfa, para corregir primero su orientación y luego avanzar hacia su objetivo. Para todo esto es necesario
usar el controlador PID, el cual ya venimos manejando, el cual es un sistema de retroalimentación de 3 variables, las cuales buscan llegar a un punto deseado. Para el desarrollo de nuestro robot ocupamos los siguientes materiales: una SP32, una pila de lipo, las ruedas, nuestra base, un puente H y 2 motores encoders que tuvieran más o menos los mismos PPR. Ahora, también se diseñaron piezas en Solid para dar más sostenibilidad y estabilidad al sistema. Dentro de los softwares que empleamos tenemos Python, Tracker, MATLAB y Arduino, los cuales se explicarán más adelante. Para la conexión física del robot diferencial, los componentes que se utilizaron fue un regulador de voltaje modelo XL4015, un puente H modelo L298N, 2 motores con encoder modelo GM25370, una placa de desarrollo ESPI32 montada sobre una placa de expansión. La placa de expansión nos facilitó lo que es la conexión entre el puente H, el regulador de voltaje y los motores. Un interruptor de palanca del tipo cola de rata de 2 pines y una batería de lipo de la marca Turning Nanotech de 4 celdas, la cual nos entregaba 14.8 volts y 1300 mA. En este caso, como la batería nos entrega 14.8 volts, la teníamos que reducir a 12 volts, por eso se utilizó lo que fue el regulador de voltaje. La batería nos entregaba una salida de GND y una de voltaje. La salida de GND se conectó a lo que fue la entrada negativa o de GND del regulador de voltaje, y la salida de voltaje de la batería se conectó primero a un pin del interruptor, y del segundo pin del interruptor salía a lo que era la entrada de voltaje del regulador de voltaje. Una vez que se alimentaba el regulador de voltaje, nos daba lo que eran 2 salidas, una negativa y una positiva. La negativa correspondía al GND y la positiva a voltaje. La salida negativa se conectó a lo que fue un pin de la placa de expansión del GND, y de igual manera se conectó el pin de GND del puente H al GND de la placa de expansión. Esto se hizo para que las tierras estuvieran conmutadas y el sistema funcionara de manera correcta. Ahora la salida de voltaje positiva del regulador de voltaje se conectó a la bobina de alimentación del puente H. En este caso el puente H nos da una salida de 5 volts. Esta salida de 5 volts nosotros la utilizamos para alimentar en el pin de jump a la placa de expansión, y así tener alimentada también a la ESPI32, y así no tener que estar utilizando lo que es un cable USB conectado al puerto para que esté en funcionamiento. Esto nos ayudó bastante para que el sistema quedara un poco más compacto y accesible. Ahora, para los pines del puente H, que en este caso tenemos lo que son el Enable A, la entrada 1, entrada 2, el Enable B y la entrada 3 y entrada 4. El Enable A, que en este caso es el cable morado que se muestra aquí, se conecta al pin 14 de la placa de expansión. Ahora la entrada 1, que es el cable rosa, se conecta al pin número 12. Y la entrada número 2, que es el cable verde, se conecta al pin número 13. Ahora, el Enable 25, el cual es este color azul turquesa, se conecta a lo que es el pin 25. Y la entrada número 3 del regulador de voltaje, que en este caso es la rosa, se conecta al pin número 26. Y la entrada número 4 del puente H se conecta a lo que es el pin número 27 de la placa de expansión. Ahora, continuando con la conexión física tanto del motor derecho con el motor izquierdo, iniciamos con el motor derecho. Como bien sabemos, un motor con encoder tiene 6 cables. Estos 6 cables, el cable rojo corresponde a lo que es el GND del motor, y el cable gris o blanco, como lo quieran ver, es el cable de alimentación del motor. Ahora, el cable negro es el GND del encoder, y el cable azul es el voltaje de alimentación del encoder. Además, los motores tienen la fase A y fase B. La fase A corresponde al cable amarillo y la fase B al cable verde. Ahora, en este caso, para el motor derecho, el GND del motor se conectó a lo que fue la salida número 2 del puente H, y el cable de gris o de alimentación se conectó a la salida número 1 del puente H. Ahora el GND del encoder se conectó a lo que fue a un pin de GND que
En este caso la placa de expansión nos facilita, ya que aquí tiene pines para de GND y de voltaje de 5 volts o de 3 volts si así lo queremos. Y entonces el cable de GND del encoder se conecta a uno de estos pines de GND de la placa de expansión, y el cable azul, que es el de alimentación del encoder, se conecta a 5 volts de igual manera en la placa de expansión. Ahora lo que es la fase A del motor derecho se conectó al pin número 34, y la fase B del motor derecho se conectó al pin número 35. Ahora para el motor izquierdo es algo similar a lo que hicimos con el motor derecho. En este caso el cable de rojo o de GND del motor se conectó a lo que fue la salida número 4 del puente H, y el pin de alimentación del motor se conectó a la salida número 3 del puente H. Ahora en este caso hicimos lo mismo que en el motor derecho. El cable de GND del encoder se conectó a un pin de GND de la placa de expansión, y el cable azul de alimentación del encoder se conectó al pin de 5 volts de la placa de expansión. La fase A del motor izquierdo se conectó a lo que fue el pin de número 32 de la placa de expansión, y la fase B del motor izquierdo se conectó al pin número 33. Y esto en sí es la conexión física del robot diferencial. A continuación voy a explicar el código elaborado en Arduino para nuestra SP32 del robot diferencial de nuestro proyecto. Iniciamos con las librerías, que en este caso la de PID-V1 nos ayuda a implementar controladores PID para regular la velocidad de nuestros motores. La de SP32 encoder nos ayuda a leer encoders y así su posición y la velocidad de las ruedas. También está la de Bluetooth serial, que esta nos ayuda a la comunicación Bluetooth tipo serial. Y en esta parte aquí definimos lo que es el objeto Bluetooth, así como si fuera un serial inalámbrico. Después de esto tenemos la configuración de los pines del puente HL298N. Los primeros son del motor izquierdo, donde tenemos el enable y lo que es la velocidad. Y estas que son la dirección de cada uno de los motores. Este es el motor derecho. Seguido de esto tenemos la configuración de nuestro PWM, que tenemos la configuración de de acuerdo a la SP32, que es una frecuencia de 20 kHz. Y una resolución de 8 bits, que esto nos va a devolver valores de 0 a 255. Después de esto tenemos lo que son variables globales, que por ejemplo que son para recibir datos por Bluetooth, aunque pues son usados para esto. También tenemos las variables de la velocidad de izquierda y derecha, así como también los pines de los encoders, que en este caso son para el lado izquierdo y lado derecho. Y aquí igual definimos lo que son los pulsos por revolución de ambos motores, que en este caso son 1160, debido a la solución que es de multiplicado por 4, nos dio ese valor de 1160. También tenemos los parámetros del robot, donde tenemos el radio de la rueda, que es de 0.034 metros, y la distancia entre ruedas, que son 0.018325 metros. Después de esto, pues ponemos lo que son las ganancias de navegación del robot, que la de KV es del control lineal y KW o omega es el control angular. También tenemos lo que es el pose del robot, que estas son las posiciones actual del robot, es decir, que en qué parte del plano se encuentra el robot. En este caso, nosotros tenemos que estaría desde 0 en X, 0 en Y y con un ángulo de θ de 0. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, si queremos que la rotación del ángulo en donde se encuentra el robot cambie, ya sea en pi medios, pi cuartos o así sucesivamente, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Aquí tenemos el objetivo. En esto es el punto al que el robot queremos que llegue, en X y en Y. Aquí los definimos con XD y YD, debido a que son pues X deseado y Y deseado. También tenemos las variables de control, que en esta es la velocidad y pues en omega, y el objetivo alcanzado. Aquí tenemos los objetos encoder, y de aquí definimos lo que es el PID. Aquí en esta parte pues ya definimos lo que son nuestras ganancias del control PID, donde definimos que el KP es de 9, KI de 50.8, KD de 0.001. Estas ganancias nos permitieron llegar a una distancia más adecuada a la que queremos llegar. Y pues por último donde tenemos lo que es el PID ya con la velocidad, donde tenemos el input, que es la velocidad actual, el set point de la velocidad deseada, el output es el PWM, y pues aquí ya los vamos definiendo cada uno. Después están nuestras variables de tiempo, que va a ser el control de cada 20 milisegundos, y definimos aquí pues unos valores que nos ayudan a nuestro control PID. Después de esto tenemos lo que es el setup, donde inicializamos con 115.200 para nuestra SP32 y activamos lo que es la comunicación serial y Bluetooth. En este caso aquí colocamos el nombre del robot, que queríamos cómo encontrar el dispositivo, y después definimos nuestros pines,
y activamos lo que es el PWM en la ICP32 de esta manera, para el motor izquierdo y para el motor derecho. También aquí pues seguimos lo que es el PID, activándolo, y pues igual lo que son los sets para los límites de nuestro PID. Y aquí agregamos un delay debido a la forma de cómo mandamos los datos para que se conecte el robot por Bluetooth, y una vez conectado pues ya nos mande los datos después de 6 segundos. Lo que sigue aquí es el loop. Aquí tenemos lo que es un tiempo de interacciones. Aquí vamos a tener lo que es las partes del tiempo de que queremos que se ejecute, y las lecturas de los encoders de izquierda a derecha de cada uno de los motores, y su diferencia de pulsos está dentro de estos valores. También tenemos las velocidades angulares del motor izquierda a derecha, que va a convertir los pulsos a radianes sobre segundo. En este caso, el de este motor, pues tenemos que una compensación del signo negativo para corregir la orientación, debido a que están en forma espejo los motores, y por eso se colocó este signo. Seguimos con la odometría, que es la cinemática diferencial de nuestro robot. Luego aquí colocamos lo que son los valores de X y de Y, de acuerdo a la actualización de la posición de nuestro robot. También tenemos el control de navegación, que por ejemplo en este de RAW nos ayuda a la distancia del objetivo, y cuando la condición es llegada, pues aquí tenemos el objetivo si es alcanzado o no. Si no, esto va a ejecutar lo siguiente, que aquí tenemos algunas ecuaciones para, de acuerdo a Y deseada menos Y original, donde se encuentra el robot. También tenemos lo que es teta deseada, que esto se saca de acuerdo a esta ecuación de estas dos mismas. Y también obtenemos el error de teta, que es de acuerdo al de teta deseada menos teta ya anteriormente mencionado. Después está la ley de control, y aquí tenemos algunas saturaciones que nos ayudan a nuestra ejecución de código. Aquí controlamos lo que es la cinemática inversa, que nos va a ayudar a convertir las velocidades del robot para nuestras ruedas. Y aquí activamos los que son los set points para las velocidades de estos mismos, y les damos los valores. Después tenemos el control PID, que nos va a calcular el PID necesario para cada rueda o cada motor. Iniciando con el motor izquierdo, pues aquí tenemos lo que es la dirección, que va a definir el sentido de giro en esta parte. Y pues vamos a tener con el SD-Write la velocidad de nuestro motor. Y esto es para un motor, y hacemos lo mismo para el otro motor, debido a que son iguales. Y con el SD-Write vamos a enviar por Bluetooth la velocidad. Y aquí hacemos imprimimos los valores para enviar por Bluetooth. Aquí mandamos los valores de las velocidades de los motores, los valores de teta deseada, el error de teta, el valor de X, a dónde llega, el valor de Y y el valor de RAW. Y pues eso sería todo del código de Arduino. Y también está el código nosotros hicimos un código en Python que nos va a ayudar a guardar los archivos. Aquí va a crear los archivos con fecha y hora de esta manera, y pues va a ir guardando los valores evitando líneas vacías, y va a mostrar en consola cuando se vaya imprimiendo los valores de estos. Un ejemplo de cómo se guardan los datos pues es de esta manera. Aquí tenemos las velocidades de cómo va el motor, las velocidades a las que queremos que llegue, el error, teta, el error de teta deseada, el valor de X y de Y y el valor de RAW. Y pues eso sería todo de nuestros códigos para nuestro robot diferencial. Bueno, y por consiguiente vamos a explicar más o menos el uso del tracker. Como tal, el tracker nos sirve para validar el comportamiento real del robot. En esta ocasión se utilizó el soporte de tracker, el cual permite analizar el movimiento a partir de un video, como lo podemos ver. Pues eso complementa los datos obtenidos por la tarjeta de control, proporcionando una referencia experimental independiente. Como tal, se deriva de varios pasos, como pueden ser el principal, que es la captura del experimento, o sea, la captura del video, el cual primero se grabó el movimiento desde una parte, se puede decir, elevada, de una superficie elevada, para poder apreciar todo el espacio de trabajo de nuestro robot. Bueno, en esta ocasión era importante que la cámara se mantuviera fija para desarrollar la toma de video de manera eficaz y no afectar a los movimientos del tracker. Asimismo, una vez obtenido nuestro video, era necesario realizar la calibración. Como lo podemos ver, tenemos nuestros ejes de movimiento, en los cuales, si podemos darnos cuenta, dependiendo más o menos cómo lo manejemos, se van a mover a los ángulos que requiramos. Por ejemplo, se supone que sería 0, 0. En esta ocasión mi ángulo X sería en la parte de aquí. El ángulo, el eje Y sería en esta parte de aquí, pero como estamos manejando nuestro video en nuestro marco de referencia mediante las cintas que podemos ver aquí, hay que desfasarlo más o menos para poder aproximarnos a la medida. Asimismo, tenemos igual una vara de calibración, la cual permite ayudar a dimensionar las medidas tal cual, mediante una cinta que obviamente se tuvo que tomar la medida de manera preliminar. Una vez teniendo estos parámetros simples, se puede llevar a cabo
una serie de pasos en el cual más que nada se conoce aquí en el tracker como es que la masa A. Obviamente una es para la relación de T y una es para, bueno, de tiempo con la posición de X y otra es para tiempo con la posición de Y. Esto es, más que nada podrían ser estos puntos que se van marcando dependiendo más o menos el centro de nuestro robot. Como lo podemos ver aquí, es más o menos el centro de nuestro robot, el cual se van moviendo un poco los puntos, se puede decir así. Y se puede apreciar más o menos cómo se mueven los puntos o que se fue generando punto por punto, frame por frame, para poder llegar a determinar cuál sería la trayectoria, dependiendo de que vamos a estar obteniendo datos, como lo podemos ver aquí, todo dependiendo del tiempo, tanto respecto de X y Y, con nuestras medidas correspondientes, que ya lo teníamos aquí. Es importante realizar la medición de manera estable, continua, o permitiendo que no se nos vaya ningún punto en el tracker, debido a que tenemos diferentes elementos. Asimismo, si podemos ver, podemos recortar igual nuestro video para determinar el alcance de cuándo inicia y cuándo acaba, para no generar más frames de los necesarios, ya que como podemos ver, al final, nuestro robot hace un movimiento muy pequeño, que es casi imperceptible, y al momento después llega un punto en el que se para y estamos repitiendo los frames, que serían las mismas coordenadas para llevar a cabo cada uno de ellos. Obviamente, teniendo en cuenta ya nuestros datos, generando nuestras gráficas, podemos extraer nuestros datos para pues, poder analizarlos de manera continua. Ya más o menos nosotros le damos el formato que queríamos. En esta ocasión nosotros tenemos el formato que se tiene en espacios para poder desarrollarlo. Pues es como nada más simple. Ya teniendo nuestra trayectoria, más o menos se puede apreciar de esta manera. En esta ocasión es el video que llega a la posición 1-1 con ángulo de 135 grados. Considerando que este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, 135 grados más o menos así, como lo podemos ver al inicio, cómo inicia nuestro robot y más o menos cómo se va moviendo a lo largo del tiempo. Es más que nada cómo es que se está ejecutando el movimiento, obtenemos los datos y posteriormente podemos pasar a analizarlos mediante la comparación real, bueno, la comparación con los datos obtenidos de la placa y la comparación de los datos obtenidos mediante la trayectoria real ejecutada. Como lo podemos ver aquí, en esta ocasión tenemos nuestro código, tenemos nuestro código principal, en el cual tenemos la obtención principalmente de dos archivos, que es lo que estamos trabajando en esta ocasión. El archivo 1, que es nuestro archivo principal, el cual contiene todos los datos de nuestra placa, que van referenciados más o menos. Y sería nuestro archivo 2, el cual trae los datos generados principalmente nada más del tiempo, X y Y, respectivamente de nuestro análisis con el tracker. Para continuar tenemos tenemos que separar igual obviamente nuestros archivos para determinar qué va a ser cada columna, cada dato, darle una determinada posición para poder trabajar con ellos, tanto del archivo 1 como del archivo 2, que serían estos de aquí. Una vez teniendo el tiempo eso, vamos a pasar a nuestras gráficas, en el cual vamos a comparar las velocidades, ya sean el tiempo con la velocidad lineal y angular, tanto de la rueda derecha como de la rueda izquierda. Asimismo tenemos los ángulos que serían de teta, el teta deseado y el error de teta principalmente, así como el error el cual estamos manejando para llevar a cabo nuestro proceso. Al igual que es lo que más nos importa ahorita, las trayectorias, en el cual vamos a comparar X real y Y real contra nuestras X obtenidas, X y Y, principalmente de nuestra placa, para determinar cada uno de estos. Y las velocidades lineal y angular, todo dependiendo de más o menos de lo que estamos trabajando, dependiendo de nuestras ruedas principalmente y de diferentes factores que ocupan nuestro elemento. Ya teniendo todo esto, vamos a poder trabajar. Por ejemplo, ingresamos a nuestros datos. Habíamos trabajado 135, ingresamos a nuestro dato, que sería nuestro primer archivo. Nos pide un segundo archivo, que sería el de tracker en esta ocasión. Igual cargamos el archivo. Y como podemos ver, tenemos las gráficas de velocidad lineal, velocidad angular, en las cuales checamos cómo se comparan. El cual que es la primera es la velocidad lineal, que se comparan las velocidades deseadas de cada rueda. Lo cual nos permite evaluar el controlador que sigue las referencias establecidas. Por ejemplo, si las curvas coinciden, el sistema tiene un buen desempeño; de lo contrario, existe el error en el seguimiento. Y pues podemos ver aquí que no es muy parecido, pero pues se desempeña de buena manera. Al igual que, en nuestra segunda gráfica, que serían nuestras trayectorias, serían más bien sería primero la anterior, que serían los ángulos, que sería nuestra orientación principal. Ya tenemos una que es la orientación del robot, el error angular y el error de posición o RO. Cada una de ellas principalmente comparadas contra el deseado. Por ello que se llevan a cabo diferentes gráficas principalmente, para posteriormente pasar a la trayectoria del robot. En esta ocasión pues tenemos que la trayectoria de color azul es la trayectoria simulada o la de la placa, la que debería ser la óptima, debido a que se aproxima más el punto 1,1, que podemos ver que más o menos está en 1,4 y
86 considerando lo de RO, que decíamos que era de, bueno, que lo tengo configurado que sea de 15. Y, por ejemplo, nuestra trayectoria roja, que sería nuestra trayectoria real, la que se obtiene mediante el análisis de tracker, que sería más o menos lo que se obtiene de la posición, que en esta ocasión estamos más desfasados en Y y quedamos cortos en X. Y ya es todo más o menos como se ve la trayectoria de la que debería de hacer, con la que realmente hace, considerando las condiciones del terreno, que se supone que la placa sí llega al punto. Y así mismo tenemos la comparación de la velocidad izquierda y la de la velocidad derecha con respecto a lo de la placa. Pues el cual dice que el código calcula la velocidad lineal y angular del robot a partir de la velocidad de las ruedas, usando el modelo cinemático del robot diferencial. Y pues por ende la velocidad lineal representa la base del robot, mientras que la velocidad angular indica su rotación como tal. Pues como tal, el código nos ayuda a determinar cómo es que se comparan cada uno de nuestros elementos, bueno, el mismo elemento, mediante los datos obtenidos de la placa y mediante la simulación, bueno, el análisis del video de la trayectoria real que ejerce nuestro robot. Y eso sería prácticamente todo, pues al menos considerando que tenemos todos nuestros elementos. Por ejemplo, esto sería la de 0 grados, considerando que partimos siempre llegamos a 1, 1, más o menos aproximadamente, se ven las gráficas similares. En esta ocasión igual partimos llegamos a x1 con y menos 1, igual partiendo de un ángulo de 0. Igual esta se aproxima un poquito más, que sería nuestra trayectoria de 45 grados, que sería a 1, 1. La de 135 que la analizamos, la de 180, que se puede ver un poquito más el desplazamiento de cómo es que se corrige de que estaba viendo a 180 grados respecto al ángulo, al eje de X, y llega hasta nuestro punto más o menos aproximado. Al igual que la gráfica de 270, que empieza en un ángulo 270 respecto al eje de X, y se ajusta llegando, bueno, aproximándose al punto mediante la trayectoria real, considerando que el robot y la placa dicen que llega a este punto, pero es más que nada por las condiciones del terreno. Y pues creo que eso sería al menos todo de este elemento. Finalmente obtuvimos resultados satisfactorios. Como podemos ver en las imágenes, en la imagen derecha se muestra nuestro robot final. Podemos ver que tanto mecánicamente como electrónicamente luce bien. No estéticamente correcto, sin embargo, logró sus tareas establecidas durante esta fase. En la imagen de la izquierda podemos ver una vista explosionada de nuestro robot, lo cual nos permite observar mejor y analizar los componentes. Asimismo, tenemos una tabla de los materiales que usamos y una vista de cómo tendría que estar. Esto nos permite analizar mejor el sistema. Dentro de las dificultades enfrentadas a lo largo de esta fase, nos surgió la calibración del PID, ya que teníamos que ir haciendo prueba y error al principio para lograr una calibración más exacta de las ruedas. Como se mencionó en el principio, la odometría causa problemas, ya que va acumulando un error. Esto también fue una dificultad enfrentada, ya que pues al acumular el error ocasiona que llegue menos preciso al punto. También tuvimos problemas con la adaptación de las baterías de LiPo, los cuales se tuvieron que comprar otros y sustituirlos, soldando y cortando. Nuestra comunicación Bluetooth también fue un problema, ya que nuestra SPI no se conectaba a la computadora. Sin embargo, se solucionó. Era algo relativamente sencillo. Dentro de nuestras lecciones que aprendimos en esta fase es que hay que ser más precisos al momento del diseño, ya que como vemos tuvimos problemas con el chasis, el primero que se cortó, ya que no consideramos bien las llantas y estas ocasionaban un roce en el chasis, por lo cual se tuvo que volver a rediseñar y cortar. También que las conexiones físicas impactan directamente en el comportamiento del software, ya que teníamos las llantas mal conectadas, o sea, estaban invertidas, derecha en izquierda y viceversa, por lo cual nos arrojaba errores en el momento de la programación. No iba hacia el ángulo que queríamos, pero era lo mismo de que las llantas estaban invertidas, lo cual se corrigió. También que el análisis de datos en tiempo real acelera la detección de errores. A nosotros, al obtener los datos por Python, como lo mostraron en la programación, podíamos graficar esos datos y ver con más precisión en qué estábamos fallando. También tenemos que el trabajo fuera de clase es importante, ya que muchas veces no bastaba con dedicarle el trabajo en clase, sino que a veces era necesario que uno de los compañeros se llevara el robot para seguir trabajando en el mismo, lo cual
aceleraban nuestros resultados y mejoraban nuestra tarea, por así decirlo. Entonces, como conclusión de la fase 1 de este robot diferencial es que el equipo logró consolidar de manera integral a este robot, tanto en el diseño mecánico como eléctrico y la programación, así como en la validación experimental del sistema, la cual vimos que fue exitosa gracias al tracker. Sin embargo, como lo vimos, esta fase no estuvo exenta de obstáculos, ya que tuvimos, como lo mencioné anteriormente, el diseño del chasis. También nos costó trabajo encontrar ese error de las llantas y por qué los ángulos complejos no respondían bien. Sin embargo, la tarea GoToWall fue exitosa después de varios intentos, gracias a los software como Python, MATLAB y Tracker. Con esto demostramos que el modelo cinemático y la geometría del robot funcionan correctamente, claro, dentro de un margen de error aceptable. Y eso sería todo de nuestra parte para la fase 1.